Iniciamos un tiempo más donde nos reunimos a través de estos medios para alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios, donde a través de nuestro cuerpo, de nuestra presencia, de nuestras vidas podemos honrar al Rey de Reyes que hoy nos ha dado un día más de vida. Por eso yo en esta mañana le invito, hermano, que abra su Biblia en el Salmo 92, un salmo donde le damos gracias a Dios por lo que Él es grande por su misericordia y extiende todo lo que hace hacia su vida, hacia su familia, hacia todas las personas que nos rodean. Y el Salmo 92 dice: alabanza por la bondad de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los árboles de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Y este salmo inicia: porque bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y vamos en esta mañana a declarar que a Él es que hemos venido a alabar y a adorar y a darle toda la gloria y toda la honra, porque Él es grande y Él es bueno, hermano. Presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos venido a adorarte y a exaltarte, soberano Dios. Gracias por tu presencia, Señor, en la noche que ha pasado, porque tu protección ha estado ahí, Señor. Gracias por bendecirnos, por formar nuestras vidas conforme a tus planes y propósitos, Dios. Por la mañana yo digo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me des tu señal. Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte
Señor.
doy gracias, porque solo tú eres ese Dios eterno, solo tú puedes transformar nuestro ser, Señor. Hoy delante de ti estamos, Señor, porque queremos en ese barro en tus manos para ser transformados, Señor, conforme a esos planes que tú tienes, Señor, y tus propósitos de tenernos aquí en la tierra, Dios. Queremos ser esos vasos útiles en tus manos, esos instrumentos útiles en tus manos, Señor. Adorarte y exaltarte, Señor. Darte a ti la gloria, Dios, porque solo tú eres ese Dios eterno, Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y continúe, hermano, con esa disposición en su corazón de alabar y adorar todo el día a Dios con todo lo que usted haga. Y vamos a continuar con una hermosa predicación, palabra que Dios ha traído hoy a su vida y a mi vida, a su hogar y a mi hogar. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la bendición que nos regala en este nuevo día, de poder unirnos como pueblo de Dios. Y donde quiera que ustedes estén allí en casa, vamos entonces a elevar una oración dándole gracias al Señor por la bendición que nos permite de tener este tiempo en familia para honrar a Dios. Qué hermoso sacar el primer día de la semana un tiempo para darle un reconocimiento a Dios, encomendarnos bajo su gracia, su fiel cuidado y dejar todo bajo el control del Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Te alabo y te bendigo por tu grandeza, por tu fidelidad. Gracias por regalarnos un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias por darnos la bendición de iniciar esta semana encomendándonos bajo tu fiel cuidado. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, presento delante de ti a toda la familia, los hogares, las casas, allí donde están, Señor. Oro, Señor, para que este día sea de fortaleza, de bendición, para que en tu pueblo haya ese anhelo, ese deseo de buscar tu presencia, de glorificar tu nombre. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recordemos nuestro tema, lo que Jesús nos manda hacer. Y estamos mirando bajo ese tema, marcas en el creyente, según el capítulo 5 que estamos estudiando del Evangelio de Mateo. Y es que hay una serie de evidencias, de actitudes y señales muy claras para identificar la genuina, vida de un creyente. Nosotros todo lo manejamos bajo ese concepto. Vivimos una vida cristiana o correcta o incorrecta, o nos enfocamos correctamente o incorrectamente. Entonces, esta palabra nos muestra una serie de evidencias, actitudes, comportamientos, maneras de actuar que nosotros nos categorizan en creyentes que están marcados con el propósito de Dios. Esto es algo muy importante y que Dios nos ayude a identificar cómo estamos nosotros delante de Él. Hemos dicho que el creyente genuino tiene algunas marcas que lo identifican y una de ellas es la salvación, otra tiene que ver con el carácter y otra con el testimonio. Y esto se hace muy importante. Las personas salvas son transformadas y su carácter se convierte también transformado y cambiado en una nueva criatura, como dice la palabra de Dios. Entonces, una persona salva con su carácter en acción da como resultado un testimonio que glorifica a Dios, que lo convierte en sal y luz en medio de las tinieblas. Y hoy vamos a mirar nuestra cuarta marca, que es una espiritualidad bien enfocada. Una espiritualidad bien enfocada. La palabra del Señor nos presenta entonces y nos da claridad que se necesita para tener una espiritualidad bien enfocada. ¿Qué necesitamos nosotros para tener una espiritualidad bien enfocada? Y la vida del creyente y de todos los hijos de Dios deben estar bien centrados, no deben de estar perdidos, no deben de estar sin rumbo, no deben de estar desestabilizados, sino deben estar bien enfocados en lo que involucra su vida espiritual. Y para esto vamos a ver qué nos enseña Jesús para tener una espiritualidad bien enfocada. Entonces Jesús nos enseña
que la palabra de Él debe ser obedecida y nos enseñó con su ejemplo. La forma como Jesús vivió, la manera como actuó, es un mejor ejemplo para nosotros, tomar de ahí guía y claridad de cómo tener una espiritualidad bien enfocada. Dígale a la persona que tiene a su lado, enfócate en la palabra de Dios, enfoca tu espiritualidad. Y esto es algo importante. Entonces, la palabra de Dios es la que nos enfoca y nos estabiliza. Debemos estar enfocados en la palabra de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. No hay cosa más difícil y más, digamos, frustrante es no tener un enfoque, no tener claridad de lo que debemos hacer, de lo que debe ser nuestra ocupación aquí en la tierra. No son las emociones las que deben de controlar nuestras vidas, no son las circunstancias, no es lo que se está dando alrededor del mundo lo que nos debe de mover a nosotros, es los principios y verdades bíblicas, los valores que encontramos en la palabra de Dios. Saber lo que debemos ser y hacer, esto nos da descanso a nuestras vidas. Y esto es algo muy importante. Muchos en este tiempo están confundidos, que no saben qué hacer, que viven una vida angustiada. Algunos están tan frustrados, otros hasta le están diciendo al Señor, Señor, yo ya no quiero vivir, quítame la vida, yo ya no sé qué voy a hacer. Hay gente que está desestabilizada. Pero mire que lo que Jesús nos presenta para poder tener una espiritualidad bien enfocada es muy importante. Entonces, enfócate en la palabra. No hay nada más inseguro que estar desestabilizados, desorientados. Una persona desorientada no sabe qué tiene que hacer, qué debe de hacer. No tener un enfoque claro es dar pasos sin saber para dónde vamos a ir o para dónde nos estamos dirigiendo. Y esto es algo también muy que confunde mucho. Uno, cuando el día lo levante, yo qué hago, y no sabe, no hay claridad. Un enfoque da guía, estar nosotros enfocados da claridad, da orientación, da estabilidad. La acción que está enfocada en la palabra de Dios trae descanso. Cuando nosotros enfocamos nuestra vida en Dios, tenemos la visión en Dios, eso nos da descanso. No permita que nada lo distraiga, no permita que nada lo confunda, no permita que nada lo saque de ese propósito de Dios. Amado oyente, en esta hora le digo, usted que puede estar confundido, hay claridad por la palabra de Dios. Debemos enfocarnos conforme al propósito de Dios. El enfoque nos permite entonces a nosotros tener nuestra fuerza activa, en acción. El enfoque es como el combustible que mueve al vehículo. Así es el enfoque para nosotros. Estar enfocados en la palabra de Dios, eso es lo que nos trae a nosotros fortaleza, motivación, nos mueve. El enfoque también nos da una pasión. Yo estar enfocado en la palabra de Dios me permite estar apasionado y la pasión nos mueve a una acción. Cuando estamos apasionados por algo, accionamos, nos movemos para alcanzar esa meta. ¿Cuál es la meta que estamos nosotros persiguiendo en este tiempo? Estamos proyectando para alcanzar Jesucristo, poder ir a la vida eterna junto a nuestro amado Señor. Estemos centrados en eso, estemos enfocados en eso, estemos preparados para poder ir a esas moradas eternas. La pasión por la palabra de Dios es la energía que nos mueve a ser creyentes con una espiritualidad bien enfocada. La pasión por la palabra de Dios es la energía que nos mueve, o es el combustible, o es la fuerza que nos mueve para tener una espiritualidad bien enfocada. ¿Qué lo apasiona a usted? ¿La palabra de Dios o lo está apasionando cualquier otra cosa? Pregúntese en este momento. Y dígale a la persona que está a su lado, ¿qué lo está apasionando a usted? ¿Qué lo está apasionando? ¿La palabra de Dios? Reflexionemos sobre eso. Como dije antes, no elegimos nosotros venir a este mundo, ni tampoco elegimos en qué familia nacer, pero sí podemos elegir qué nos puede apasionar a nosotros. Nosotros sí podemos elegir
¿Qué me puede controlar mi vida? Si las emociones, las circunstancias o los principios y valores que encuentro en la palabra de Dios. Jesús vino para cumplir la palabra de Dios. Él llegó a decir, no he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplirlos. Jesús dice que no había venido para abrogar la ley ni los profetas. Y yo creo que en este momento vamos a leer la palabra de Dios ahí precisamente porque no hemos mirado todo el párrafo que se encuentra ahí en Mateo capítulo 5 del versículo 17 al 20. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplirlos. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, como dije hace un momento, Jesús nos enseña que es la palabra de Dios que debe ser obedecida y enfocada con el ejemplo. Jesús dejó claro que Él no había venido a quebrantar esta palabra y llegó a tener claro que Él había venido para cumplirla. Él llegó a decir, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Las palabras que me he dado son las que he guardado y las que les he enseñado. Y esto deja muy claro entonces el propósito que debemos tener en tener una espiritualidad bien enfocada. Jesús vino a llevar a cabo todas las demandas en obediencia a la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios demanda, Él vino y lo obedeció. Pero también Jesús vino a darle una correcta y acertada interpretación a la palabra de Dios sin sacarla del contexto, sin alterarla, sin acomodarla a su conveniencia, sino que Él la interpretó correctamente. No como los grupos religiosos de ese tiempo. Pero también Jesús vino para poner fin a todas las leyes ceremoniales y rituales con relación a la parte cúltica, porque Cristo es el cumplimiento de esa verdadera parte cúltica que desde el Antiguo Testamento se estaba llevando y ahora Jesucristo se presenta como el verdadero sacrificio. En el Antiguo Testamento habían 3 categorías de ley: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley ceremonial estaba relacionada específicamente con la adoración, con todos los ritos y ceremonias que se hacían para que el pueblo se pudiera acercar a Dios. Como un pueblo pecador podía adorar a Dios, y eso lo podemos leer en Levíticos, que a través de los sacrificios, a través del Cordero. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, en Él se cumplió esta ley ceremonial. Y Juan capítulo 4 versículo 23 nos habla que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, ya no nos acercamos a través de unos sacrificios de animales. La ley civil o la constitución de la nación judía tenía que ver con el diario vivir de ellos como pueblo, como nación. Y entonces en ella encontramos cómo ellos debían comportarse, tratar, respetarse como nación, como pueblo. Es como la constitución que rige a cada país, a cada nación. Y esa también Jesús la cumplió, no la quebrantó. Y la tercera es la ley moral, que es los 10 mandamientos dados directamente por Dios. Toda la ley obviamente fue dada directamente por Dios, pero estos 10 mandamientos son la ley moral, los cuales aún todavía están en vigencia. Jesucristo los obedeció a cabalidad, a totalidad. Entonces, las normas de adoración no han pasado, aunque sí cambió
la forma de adorar a Dios. Ya no es con animales, pero el principio de adorar a Dios sigue vigente, sigue en este tiempo. Nosotros debemos en este tiempo seguir adorando a Dios, tributándole a Dios toda nuestra completa obediencia, que es lo que verdaderamente hace que Dios pueda ser adorado con un estilo de vida. También las reglas civiles siguen vigentes, porque en este tiempo nosotros tenemos que aprender a respetar las normatividades que están dadas para salvaguardar y protegernos unos a otros, siempre y cuando eso encaje en el propósito de Dios, que no se salga del orden y el propósito establecido por Dios. Y la ley moral son las reglas de entre lo bueno y lo malo, y eso también sigue vigente, porque eso pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo trajo a práctica y lo ratificó, lo validó. Y si más adelante, cuando lleguemos a esas partes de cómo debemos nosotros traerlo del Antiguo Testamento y vivirlo en este tiempo, tiene como una mayor exigencia. Hebreos dice la palabra de Dios en el capítulo 9, el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y en Hebreos 10, el versículo 12 y 14 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Con esto entonces queda claro que la ley ceremonial no está vigente, sino el principio sí de adoración. Pero ahora Cristo es nuestro perfecto sacrificio. ¿Qué nos enseña Jesús para tener una espiritualidad enfocada? Otro aspecto importante que vamos a mirar, y es que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice el versículo 18: porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús nos enseña que la palabra de Dios permanece para siempre, y si la palabra de Dios permanece para siempre, ella no debe de ser desobedecida, debe de ser obedecida, acatada. La palabra de Dios tiene vigencia, sus principios y sus valores son eternos y son absolutos y permanecen para siempre. La palabra de Dios nunca deja de ser, no ha perdido ese valor. Muchos piensan que la palabra de Dios pasó de moda, que eso ya no hay que ponerlo en práctica, pero esta palabra es viva, es permanente y permanece sobre todo los principios, valores establecidos, ella queda vigente. El Señor Jesucristo, hablando sobre esto, hasta que se refiere, llega a decir: porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces ese hasta que todos haya sido cumplido se está refiriendo hasta que llegue por segunda vez. O sea que la palabra de Dios va a seguir vigente hasta su segunda venida. Y eso lo debemos tener claro. Hasta ahí debemos cada día obedecer la palabra de Dios y no debemos quebrantarla, no debemos añadirle nada ni quitarle. De hecho, la palabra de Dios en Apocalipsis nos habla y nos dice lo siguiente, en el último capítulo 22, desde el versículo 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aunque esta palabra se aplica para todo lo que leemos en Apocalipsis, pero podemos tomarla para decir que toda la palabra hay que respetarla, no hay que acomodarla, hay que obedecerla conforme al principio, conforme al propósito por el cual el Señor nos la dio. Y Él con su ejemplo nos enseñó que la palabra debe ser obedecida. El apóstol Pedro, hablando sobre esto mismo en su primera carta, los versículos 24 y 25 del capítulo 1, llegó a decir: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Permanece para siempre. Los hombres mueren, todo se va acabando, pero menos la palabra sigue permanente y vigente, y no la acomodemos, no la vivamos de acuerdo a lo que nosotros nos parece. Otra enseñanza que nos dio Jesús para tener una espiritualidad bien enfocada la encontramos en el versículo 19, que nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Con esto entonces queda claro que una espiritualidad bien enfocada requiere de vivir la palabra y de enseñar la palabra. Esto se hace muy importante. Quiero que entendamos algo, y es que Jesús da claridad, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado. Pero lo contrario, el que los haga y el que los enseñe será reconocido en el reino de los cielos, tendrá influencia, tendrá peso. Esto habla de que nuestra espiritualidad bien enfocada requiere de acción, pero también requiere de ser personas que hagamos la palabra, no solamente accionemos en el sentido de enseñarla, sino que la hagamos. Cualquiera que los haga y los enseñe. Algunos oyentes en el tiempo de Jesús, cuando estaba dando esta palabra, eran expertos en decirle a los demás que hicieran. Entre ellos estaban los fariseos, que enseñaban a la gente a que hiciera cosas como carga por una milla, y ellos no querían tocarla ni siquiera con los dedos. Jesús les recriminó y les censuró todo lo que ellos querían hacer y que no estaba de acuerdo a lo que lo que ellos querían llevar a la gente que hiciera, pero que no estaba de acuerdo con lo que ellos enseñaban, sino que ellos enseñaban, pero no lo hacían. Jesús entonces dice que los escribas y fariseos son hipócritas porque enseñan pero no practican. La justicia de tales personas es una justicia de méritos propios, no es una justicia de acuerdo al propósito de Dios. La gente pensaba que los escribas y los fariseos habían logrado una justicia delante de Dios. Jesús estaba señalándole la necesidad de otra clase de justicia. ¿Y cuál es esa otra clase de justicia? Procede de lo que Dios hace en nosotros. Esa justicia no viene de nosotros, es lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo 8 y 9, que Dios, aun siendo pecadores, entregó a su Hijo y murió por nosotros. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Eso qué quiere decir?
que nosotros, esta justicia no está descansando en lo que yo hago, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Está centrada en Dios, no en nosotros, no la justicia de los fariseos que estaba basada en lo que hacían. Está basada en una reverencia a Dios, no en la aprobación de lo que la gente les decía o les dice. Cuando nosotros basamos nuestra justicia para agradar a los demás, para que los demás nos alaben y los halaguen, estamos haciendo lo mismo que hacían los fariseos. Y esa no es la idea. La justicia que nosotros hacemos tiene que estar basada en que Dios sea glorificado, Dios sea honrado, Dios sea exaltado y reconocido y recibiendo la honra. Es ir más allá del solo hecho de cumplir la ley. Es amar y obedecer los principios y verdades absolutas de Dios en su palabra y ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. Y eso es algo muy importante. Muchos son buenos para enseñar, pero para vivir, no para practicar, como en el tiempo de los fariseos. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, algunos versículos que encontramos ahí del 1 al 5, dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces cuidémonos de esa forma de espiritualidad, una espiritualidad basada en apariencias, una espiritualidad externa y no interna, y a Dios no lo convencemos con eso. Y otro aspecto muy importante que encontramos aquí en la palabra de Dios es lo que Jesús nos pide para tener una espiritualidad bien enfocada, es que cuidemos nuestras actitudes. El versículo 20 nos dice: Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Para tener una espiritualidad bien enfocada, entonces cuidemos nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser. No busquemos como los escribas y fariseos, que ellos estaban buscando su propia justicia. La justicia de los fariseos era basada en lo externo, era basada en la apariencia, era una justicia fabricada. Ellos mismos se habían fabricado una cantidad de normas y de leyes, pero solamente para ponérselas a los demás porque ellos no la cumplían. Era una justicia basada en la soberbia, mientras que la obediencia y la justicia en el Señor Jesucristo es algo interno, justicia del corazón, justicia genuina por el Espíritu Santo y la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor. Justicia para agradar a Dios, para que Dios en todo sea glorificado y no nosotros. Y como resultado es una vida de humildad. Entonces con esto nos queda muy claro, mis amados hermanos, que en Dios nosotros tenemos que cuidar la actitud, que es la cuarta evidencia de un carácter, de una marca enfocada espiritualmente. Entonces recordemos que estamos mirando nuestra cuarta marca, que es una espiritualidad bien enfocada, y la actitud. Esa actitud que debe de haber en nosotros frente a la palabra de Dios, no como los escribas y fariseos, la actitud correcta. Recordemos al fariseo y el publicano que fueron al templo, cómo el uno se jactaba de lo que hacía y casi que él le estaba diciendo: tiene que honrarme, Señor, porque yo merezco la gloria y la honra, mientras que el otro reconocía su necesidad de Dios y exaltaba y engrandecía a Dios. La justicia que ellos buscaban, la de los escribas y fariseos, era insuficiente para poder entrar en el reino de los cielos. Y con esto quiero ir cerrando. ¿Qué nos pide entonces Dios que debemos hacer?
Debemos hacer lo que dice la palabra de Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que Cristo vino, nuestro modelo a seguir siempre va a ser el ejemplo y la enseñanza y la instrucción del Señor Jesucristo. Una verdadera obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, amor y obediencia. Amor y obediencia. Y esto se hace importante en nuestro diario vivir. Lo exterior debe ser controlado por lo interior. Y con esto quiero decirles, mis amados hermanos, necesitamos entonces tener una espiritualidad bien enfocada. Necesitamos tener una vida direccionada por la palabra de Dios. No estemos confundidos, no estemos desestabilizados, estemos enfocados. Para este tiempo eso es lo que tenemos que hacer, tener una espiritualidad enfocada, porque si no vamos a perder esa guía, esa dirección, y podemos hasta alejarnos de Dios. Pero una espiritualidad bien enfocada nos permite a nosotros entonces poder vivir una vida con claridad y saber para dónde vamos. Vamos a orar por un momento y le vamos a decir al Señor que queremos vivir una espiritualidad bien enfocada. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, esta palabra que nos enseña a nosotros, Señor, cómo tener una espiritualidad bien enfocada, porque tú la tuviste, Señor, a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantos problemas, a pesar de tanta oposición, de tanto peligro, amenaza. Dios, a pesar de tanta limitación en la economía, de tanto rechazo, Señor, desprecio del mundo de ese tiempo, Señor, que aún lo llevaron hasta la misma muerte, Señor. Sin embargo, tu espiritualidad nunca se alteró, nunca menguó, siempre tuvo claro el propósito por el cual estaba aquí, Señor. Obediencia absoluta a la palabra de Dios, oh Rey soberano, sin alterarla, Señor, consciente de que ella permanecía para siempre, consciente que esa palabra, Señor, era la que debía ser practicada, Señor. Oh Dios, lo mismo estamos nosotros en este tiempo, enfrentándonos a grandes, Señor, dificultades, problemas, luchas, pero tú ya venciste. Con tu ejemplo nos das, Señor, la garantía y la seguridad que como tus hijos lo podemos lograr. Señor, y hoy bendigo a cada familia en casa. Dios, que hoy se puedan levantar todos allí en casa para direccionar esa vida espiritual que está desanimada, que está confundida, que ha perdido el valor, el anhelo, el deseo de orar, de leer la palabra, de dejar que el Espíritu Santo sea el que los conduzca, el que controle las emociones. Hoy pido, Señor, para que esta palabra llegue al corazón de cada persona, Señor, y cambie, Señor, su rumbo, su dirección. Aquellos que están pensando tomar decisiones equivocadas, que puedan venir a la palabra para, Señor, tomar esas decisiones correctas, Señor, la actitud correcta frente a la palabra, Señor, una completa obediencia, Señor. Dios, yo te ruego, Señor, que en todo entonces tu Santo Espíritu, tu palabra, Señor, estén, Señor, llevándonos a tener esa vida espiritual enfocada en ti, sin alterar la palabra a nuestra conveniencia, sin proceder como lo hacían los escribas y fariseos, Señor, enseñando la palabra para que otros hicieran lo que ellos ni con un dedo querían, Señor, tocar ni mover. Dios, líbranos, Señor, y guárdanos a nosotros. Tenemos a nuestro alrededor una cantidad de personas que nos están diciendo, Dios, que nos están gritando que debemos, Señor, ser luz para ellos, que debemos ser esa orientación y guía con nuestro ejemplo, con nuestro estilo de vida, y debemos hacerlo porque tú no lo demandas, tú no lo, Señor, direcciona para que lo seamos, tú nos pides que lo seamos, Señor. Y en esta hora bendigo a tu iglesia, Padre, que así se haga, que así se cumpla en cada creyente en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Mis amados hermanos, quiero decirles algo, y es que nosotros como hijos de Dios estamos llamados entonces para que
podamos mantener una espiritualidad sin que se nos altere, sin que se nos debilite, sino que en este tiempo nos levantemos para hacer lo mismo que hizo Jesús, obedecer esa palabra, teniendo claro que su palabra no pasa, no cambia, que permanece para siempre, que la palabra de Dios es permanente. Vivir y enseñar la palabra, ser hacedores de esa palabra, practicar la palabra y enseñarla con nuestro ejemplo, y obviamente también transmitir la enseñanza verbal y cuidar nuestra actitud, nuestra conducta y nuestro comportamiento, que esté por encima de la justicia que practicaban los escribas y fariseos en ese tiempo, y nosotros como hijos de Dios también lo debemos hacer. Un abrazo, Dios me los bendiga, que tengan todos una semana en Cristo Jesús en victoria, y les animo para que nos levantemos con una espiritualidad bien enfocada en Cristo Jesús, nuestra cuarta marca.